Gracias, Pati. Eh, María Magdalena me sugirieron ese tema por el M8 y me pareció muy adecuado. Me pareció muy adecuado porque es quizá, le pongo aquí en el texto, el ejemplo más claro de lo que ha significado la calumnia, la manipulación y, ¿por qué no decirlo?, el miedo que la cultura patriarcal ha tenido siempre de las mujeres. Esto les puede parecer muy agresivo de mi parte, pero María Magdalena ha sido calumniada con todas sus letras, calumniada. Se han dicho de ella tantas mentiras y también se ha manipulado la figura de María Magdalena, ¿verdad? Pero ello refleja el miedo que la cultura patriarcal, la cultura de los jerarcas de la iglesia, o sea, de los sacerdotes, obispos, que son varones, la figura, el miedo que ellos han tenido de la figura de la mujer, ¿verdad? Porque tenemos en los evangelios y también en las cartas muchas figuras de mujeres que fueron trascendentes e importantes para la vida y la organización de la primera comunidad cristiana. Pero Jesucristo fue, fíjense lo que voy a decir, el más novedoso, reconocedor, promotor de la dignidad de la mujer. En todo el Antiguo Testamento no encuentran a alguien que trate a la mujer como lo hizo Jesús en los evangelios. Esto es lo más novedoso de Jesús, ¿eh? Sí, es lo más novedoso de Jesús. Me van a decir, no, no, lo más novedoso es la resurrección. Bueno, ya, el primer tema fue la resurrección antes de Cristo. De esas conferencias hace un mes, Jesucristo no inventó la idea de la resurrección, eso ya estaba en el judaísmo. Jesucristo la aceptó. No, pero la idea de que Dios nos ama, eso también está en el Antiguo Testamento. Hay textos bellísimos que hablan del amor de Dios. Eso no lo inventó Jesús. Eh, lo más novedoso, no estoy diciendo lo más importante, ¿eh? Lo más novedoso del mensaje de Jesús es su apreciación de la mujer, de la figura femenina. Pero es tan fuera de serie Jesús que ni los discípulos, permítanme esta expresión, le agarraron la onda. Ni los discípulos le agarraron la onda. Y muy poco después de Jesús, la mujer fue excluida de las funciones jerárquicas y organizativas de la iglesia. Y yo creo que eso es miedo de los varones hacia la mujer. Y María Magdalena es, me parece que el mejor ejemplo de ello, en bíblico, ¿eh? Bíblico. Ella fue la elegida, según el Evangelio de Juan, que ahorita vamos a leer, para que viera primero a Jesús resucitado y llevara la buena noticia a los demás discípulos. Ella fue la única que vio a Jesús resucitado, según San Juan, en el sepulcro. Y ella, Jesús se le aparece y le dice, ve y dile a mis discípulos. O sea, una mujer es la encargada de decirle a los discípulos, Jesús resucitó, ¿no? Y, y llevar la buena noticia a los demás discípulos. Desde mi punto de vista, ella es, si no la mejor, una de las mejores amigas que tuvo Jesús. ¿Mm? Sí, me he dedicado a estudiar cuáles son los y las amigas de Jesús. Y yo encuentro que son dos grandes amigas, mujeres de Jesús, María de Betania y María Magdalena. Estoy seguro que muchas de ustedes o muchos de ustedes confunden. No es lo mismo María de Betania que María Magdalena. Ahorita vamos a distinguirlas. Me queda perfectamente claro que Jesús amaba a María Magdalena y que María Magdalena amaba a Jesús. Eso me queda perfectamente claro. Pues está dicho con toda claridad en los textos. Eh, una de las estrategias que se puso en práctica en contra de esta excepcional mujer fue confundirla con otras mujeres que se describen como adúlteras o prostitutas. Y entonces tenemos nosotros ya un melange, una mixtura de mujeres cinceladas en la figura de mujer
pero que no corresponde en la realidad a ninguna de ellas. María Magdalena ni era adúltera ni era prostituta. Las dos cosas son completamente falsas, ¿no? Nunca se dice que María Magdalena fuera ni adúltera ni prostituta. Entonces, claro, cuando en una mujer, en una persona, se meten otras personalidades, pues ya no tenemos un perfil claro de quién era tal o tal otra persona. Por esto mismo es preciso que iniciemos esta conferencia respondiendo a una pregunta que algunos de ustedes podrán considerar inútil, pero que si no se duermen tan rápido, van a descubrir que tengo razón. Esta primera pregunta es, ¿quién no es María Magdalena? ¿Quién no es María Magdalena? Aclaro que voy a enfocar esta conferencia desde lo que dice la Biblia, ¿verdad? No voy a ver lo que dice el Papa, Martín Lutero, los ortodoxos, no. ¿Qué dice la Biblia? Y a mí me parece que antes de hablar de María Magdalena, en cualquier aspecto, bajo cualquier punto de vista, hay que revisar primero lo que dice la Biblia de ella. Tener claro qué sí, quién sí es y quién no es, para después ya empezar a hacer elucubraciones y sacar conclusiones, ¿verdad? No voy a citar lo que de ella se ha dicho a lo largo de la historia, ¿verdad? Pues, serían interminables las citas y a mí me hacen llorar de coraje porque se dicen tantas tonterías de María Magdalena que yo lloro de coraje. Bueno, ¿quién no es María Magdalena? En primer lugar, María Magdalena no es la mujer con flujo de sangre a quien Jesús curó. Ese relato está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Juan no tiene ese relato. Eh, no, los relatos de Mateo, Marcos y Lucas no son exactamente iguales. Vamos a leer el de Marcos. Dice así, después de que Jesús atravesó de nuevo en la barca hacia la otra orilla, se le reunió mucha gente. Él estaba en la orilla del mar. Uno de los jefes de la sinagoga, de nombre Jairo, fue y al verlo cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia, mi hijita está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él, mucha gente lo seguía y apretujaba. Una mujer que tenía hemorragias desde hacía 12 años, que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin que le hubiera servido, sino que más bien había empeorado, y que había escuchado acerca de Jesús, fue por detrás de la gente y tocó su manto, pues pensaba, si toco su manto, quedaré sana. Inmediatamente se secó su hemorragia y se dio cuenta en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. En ese instante Jesús reconoció en sí mismo que había salido de él un poder. Se volteó a la gente y preguntaba, ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le decían, ¿ves cómo la gente te apretuja y preguntas quién me tocó? Pero él miraba alrededor para saber quién lo había hecho. La mujer, al ver lo que le había sucedido, fue a postrarse ante él temblando de miedo y le dijo con toda la verdad. Y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando cuando llegaron los de casa del jefe de la sinagoga y dijeron, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Al escuchar la noticia que traían, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, solamente ten fe. No dejó que nadie lo siguiera, excepto Pedro, Jacobo y Juan, Jacobos y Juan, el hermano de Jacobos. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y ve el alboroto y a quienes lloraban y daban grandes alaridos. Y al entrar les pregunta, ¿por qué alborotan y lloran? ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino dormida. Ellos se burlaban de él, pero él sacó a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a quienes iban con él y entró donde estaba la niña, que cogió la mano de la niña y le dice Talitá cum, que quiere decir chiquilla, a ti te hablo, levántate. Eh, Bueno,
La niña se levantó inmediatamente y caminó. Tenía 12 años. Se quedaron completamente atónitos. Les ordenó severamente que nadie supiera lo que había pasado y pidió que le dieran de comer. Bueno, como ven aquí son dos milagros juntos, ¿verdad? Empieza que Jesús llega a la orilla del mar y Jairo viene y le pide que cure a su hija. Pero una mujer también, ella fue personalmente, tenía hemorragias desde hacía 12 años, presumiblemente una hemorragia vaginal. Es decir, era una mujer, como ustedes saben en el judaísmo, la hemorragia vaginal deja a la mujer impura durante todo el tiempo que dura la hemorragia. De manera que esta mujer seguramente era hemorragia vaginal, tenía 12 años de impura, no podía tener contacto con. Pero supo que Jesús iba y a pesar de que había mucha gente y que igual y la matan porque ella dejaba impura a toda persona que ella tocara, estando ella impura. Pero fue por atrás, se acercó, tocó, Jesús sintió una fuerza curativa y entonces voltea y pregunta, ¿quién tocó mi manto? O sea, Jesús había curado a la mujer, sintió que la había curado. Ella inmediatamente que lo tocó sintió que estaba curada, pero Jesús no había sabido a quién había curado. Ese Jesús a mí me encanta, ¿no? Se voltea y dice, bueno, caray, déjenme siquiera saber a quién curé. Así era de lindo Jesús. Ya supo y le dice, pues, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y luego ya viene la conclusión. Gracias a que esta mujer interrumpió el caminar de Jesús hacia la casa de Jairo, la niña murió. Se entiende que murió en ese instante, porque el papá llega y le dice, mi hija se está muriendo, ven, y dice, vamos, pero luego se detiene a hablar con la mujer y se detiene a buscarla. Por eso me llamó la atención contarles este relato que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y entonces ya levantan la niña y la resucitan. Los evangelios de Mateo y Lucas, este es el de Marcos, son muy semejantes. Las diferencias no nos incumben, ¿verdad? En esta conferencia. Pero noten que no se dice el nombre de esa mujer. Tampoco se dice que fuera pecadora, una mujer enferma. Tampoco se dice que fuera prostituta o adúltera, ni que su enfermedad fuera un castigo por sus pecados, un castigo divino por sus pecados, ¿no? Era una mujer enferma. No se dice que estuviera endemoniada, ni mucho menos que tuviera 7 demonios. No se dice su nombre, ni se dice que después de este milagro se le haya decidido a seguir a Jesús, ¿verdad? Y así, esto mismo pasa en los otros dos evangelios que tienen este relato. Hipotéticamente esta mujer, si era María Magdalena, sí, pero sería muy, muy raro que los tres evangelistas narraran el acontecimiento sin decir que ella fue la famosa María Magdalena que se decidió a partir de entonces a seguir a Jesús. Sería sumamente raro, ¿verdad? Eh, Ninguno dice que esa mujer tuviera 7 demonios. ¿Por qué insisto en que tuviera 7 demonios? Porque después se dice que de María Magdalena Jesús había sacado 7 demonios. Bueno, pero de esta mujer no se dice eso. Ni siquiera se dice que estuviera endemoniada. Estaba enferma. Bueno, esta mujer, María Magdalena, no es la hemorroísa. No es la prostituta o pecadora pública que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Esta historia está en Lucas 7, 36, 50. No está en Mateo, Marcos ni Juan. Esta solamente está en Lucas. Les va a sonar como que existe en Mateo, Marcos y Juan, pero esta historia no está. No es la misma que traen Mateo, Marcos y Juan. Es diferente. Uno de los fariseos le rogó que comiera con él. Entró en la casa del fariseo y se reclinó. Una mujer pecadora que estaba en la ciudad supo que estaba reclinado en casa del fariseo comiendo y se presentó con un frasco de alabastro con perfume. Se puso detrás de él a sus pies y lloraba de modo que las lágrimas mojaban sus pies y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Al verlo, el fariseo que los había invitado se dijo, si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta,
que lo está tocando, que es una pecadora. Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, maestro, habla. Dos hombres debían a cierto prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagar, perdonó a los dos. ¿Quién de los dos lo amará más? Simón dijo, supongo que aquel a quien más perdonó. Él le dijo, has juzgado bien. Se volvió a la mujer y dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella me ha mojado los pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso. Ella, en cambio, no ha dejado de besarme los pies. No me ungiste la cabeza con aceite, mientras que ella me ungió los pies con aceite. Por eso te digo, sus pecados, que son muchos, son perdonados, pues ha amado mucho. Al que poco se le perdona, poco ama. Dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los que estaban a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. En este caso, como el anterior, noten que no se dice el nombre de la mujer. No se dice que fuera prostituta. Se dice que era una mujer pecadora, pecadora pública, una mujer pecadora. Esta es mi traducción, ¿eh? Una mujer pecadora. Sí, y luego dice el fariseo que es una mujer pecadora. Bueno, yo supongo que es una prostituta, una mujer pecadora que conocida por la gente. No es adúltera, porque a una adúltera se le mata a pedradas, ¿eh? Los adúlteros, varón y mujer, adúlteros, la ley dice que hay que matarlos a pedradas. Esta mujer no es adúltera, es prostituta o algo semejante, ¿eh? Una pecadora pública. Pero está llorando y con sus lágrimas moja los pies de Jesús y con sus cabellos. Yo no digo que está secando con sus cabellos, que es mala técnica para secar unos pies, sino que más bien sus pies, los pies de Jesús están tocando, o los cabellos de ella están tocando los pies de Jesús y con sus lágrimas los está mojando, más que lavando, ¿no? Creo que es una forma de decir. No se dice que Jesús hubiera expulsado de ella demonios, no se dice su nombre, no se dice, es que después de esto ella se decidió a seguir a Jesús. O sea, sería muy raro que si fuera esta mujer María Magdalena, pues no digan, y ella era María Magdalena que después siguió a Jesús. Porque además aquí no se dice que Jesús echara de 7 demonios, no, dice que le perdonó sus pecados, ¿verdad? Estar endemoniada no se debía ni quería decir lo mismo que ser pecadora. Acuérdense que pues, Jesús pone una parábola de que el, eh, el demonio se sale y encuentra a la persona limpia y sana y dicen, pues vamos a entrar ahora que está todo limpio y sano. El estar endemoniado no quiere decir ser pecador, ¿eh? Estar endemoniado es tener una enfermedad cuya curación y cuyo origen no se conoce, pero no tiene que ver con los pecados. Estar endemoniado no es lo mismo que ser pecador. Tener un demonio equivalía más bien a tener una enfermedad cuyo origen y curación no eran conocidos. Bueno, María Magdalena no es la prostituta o pecadora pública o pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y no es la mujer con flujo de sangre de 12 años a quien Jesús curó. María Magdalena no es la adúltera que iba a ser apedreada. Esta es otra confusión. Esa narración solamente está en Juan. No, esa no la tiene ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Solamente está en Juan. Y dice así. Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió de nuevo al templo. Todo el pueblo se le acercó. Él se sentó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en flagrante adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres sean lapidadas. Lapidadas. Lápiz quiere decir piedra en latín, lapidadas, matadas, apedreadas. ¿Tú qué dices?
Le dijeron eso para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y escribía con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, que arroje la primera piedra a aquel de ustedes que no tenga pecado. Luego se inclinó y siguió escribiendo en la tierra. Al escucharlo se fueron uno por uno, comenzando por los más ancianos. Él se quedó solo con la mujer en medio. Jesús se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condena? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús dijo, yo tampoco te condeno. Ve y a partir de ahora ya no peques. Ya ven que Jesús era el primero que estaba en contra de la superpoblación de la tierra, que ya no nos reprodujéramos, porque le dice, ya no peques, ya no pequeñitos, no es cierto, no es cierto, es porque ya vi que alguien estaba durmiendo. Eh, Tampoco yo te condeno, desde ahora vete, ya no vuelvas a pecar, ¿no? El nombre de la mujer no se dice. Adúltera, no prostituta, adúltera. Por eso iba a ser apedreada. Perdón, Jesús la perdona, no. Aquí no se habla del perdón, ¿eh? Dice, yo no te condeno, pues no te condeno a muerte. No dice, yo te perdono. Y tampoco ella dice, estaba arrepentida de sus pecados, ¿no? La sorprendieron, la sacaron de la cama del adulterio y la llevaron ahí, me imagino que desnuda. A lo mejor por amor al templo alguien le echó una sábana encima. Pero Jesús dice, vete y ya no peques. Pero el no te condeno no es, no, yo te perdono, es, yo no te condeno a muerte, pero ya no peques. Eh, Es un relato que es diferente de arrepentimiento y perdón. Trata de otra cosa. Pero para nuestro asunto no se dice el nombre de la mujer, no se dice que estuviera endemoniada, mucho menos que 7 demonios, no se dice que después de esto se puso a seguir a Jesús, más bien la encuentra en Jerusalén, es en el templo, ¿verdad? Es en el templo. Es una mujer, bueno, no quiere decir que ella vivía en Jerusalén o fuera de Jerusalén, seguramente vivía en Jerusalén porque ahí es donde la agarraron, la aprehendieron, pero no, a lo mejor no era de Jerusalén, era de otro lugar. Esto es importante, ¿verdad? Pero ella se encuentra con Jesús en Jerusalén, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque María Magdalena se encuentra con Jesús en Galilea, no en Jerusalén. Bueno, pues, lo sigue a Jerusalén, pero María Magdalena se encuentra con Jesús en Galilea y lo sigue estando en Galilea. Esta mujer no, esta mujer se encuentra por primera vez con Jesús en Jerusalén y no se dice que lo siguiera, tampoco se dice su nombre, ya no hay. Además, este relato de Juan, pues estuvo un tiempo en el Evangelio de Lucas, fíjense. Es un relato que se parece más bien a los de Lucas, pero bueno, finalmente terminó en el Evangelio de Juan. Y está. Eh, no se dice el nombre de la mujer, etcétera, ¿verdad? Estas 4 personas, estas 3 personas, no son María Magdalena. ¿Me falta una? Sí. María Magdalena no es la hermana de Lázaro. Aquí entran un poco más de confusiones porque mucha gente sí las confunde. María Magdalena no es la hermana de Lázaro, quien ungiera los pies de Jesús en Betania. En el capítulo 11 de Juan, dice que Jesús estaba en Galilea, en el norte. Galilea está a 50, 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Y por allá andaba Jesús. Y Betania está a 2 kilómetros de Jerusalén, al este de Jerusalén. Y las muchachas, Marta y María, le ponen un WhatsApp a Jesús. Y dicen, Señor, el que amas está enfermo. Y Jesús dice, ah, sí. Y se espera 2 días, creo. Y viene a Jerusalén cuando Lázaro ya estaba muerto. Viene a Betania, cuando Lázaro ya estaba muerto. Y Marta y María lo reciben. Y Jesús resucita a Lázaro. Eso en el capítulo 11. Y luego viene en el capítulo 12, ¿verdad? El acontecimiento que yo narré de Lucas, de aquella mujer pecadora pública que con sus lágrimas mojó los pies de Jesús y con sus cabellos los secaba, sucedió en Galilea. ¿Sí?
Esto sucede al lado de Jerusalén, ¿verdad? En Betania. Antes de que Jesús, el acontecimiento de aquella pecadora es antes de que Jesús se decidiera ir a Jerusalén para ser crucificado. En cambio, este acontecimiento de la hermana de Lázaro, de la unción y de la resurrección de Lázaro, sucedió en Betania, a un par de kilómetros al este de Jerusalén, poco antes de que Jesús fuera aprehendido y crucificado. ¿Sí? Es cuando María de Betania, la hermana de Lázaro, le lava los pies, le unge los pies con un perfume, no con sus lágrimas, con un perfume carísimo. Vean el texto. Jesús fue a Betania 6 días antes de la Pascua, en esa Pascua que lo mataron. O sea, ya de ahí ya no regresó a Galilea, a Jerusalén, y ahí lo aprendieron y ahí lo mataron. Fue a Betania 6 días antes de la Pascua, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban reclinados a la mesa con él. Entonces María tomó medio litro de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús y con sus cabellos secaba sus pies. La casa se llenó con el olor del perfume. Judas el Iscariote, uno de los discípulos, el que estaba a punto de traicionarlo, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios y se dio a los pobres? Pero decía esto no porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. Pues siempre tendrán con ustedes a los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Bueno, aquí sí se dice el nombre de la mujer, es María. Marta servía, y entonces María, y en el capítulo 11 dice claramente que Marta, Lázaro y María eran de Betania. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque María Magdalena era de Magdala. Magdala era una ciudad allá junto al lago de Galilea, en la orilla del lago de Galilea, un poco al sur de Cafarnaúm, la patria de la ciudad de Pedro. Allá estaba Magdala. Y esta María era de Magdala, por eso es María Magdalena, mientras esta otra María es de Betania, 150 kilómetros al sur de Magdala, Betania. Y el capítulo 11, María, Marta y Lázaro eran de Betania. Y ella, María, Marta y María, no seguían a Jesús en su caminar, no, ellas vivían con Lázaro en Betania. ¿Sí? Entonces podían ser discípulos, pero no andaban caminando con Jesús. Esta Marta, esta María, no es la Magdalena, es la hermana de Lázaro, de Betania. Ella es la que ungió los pies de Jesús con un perfume carísimo. El perfume costaba 300 denarios. El denario era el salario mínimo de un día. Si el salario de un mínimo de un día está en 200 pesos ahorita, estamos hablando de un perfume de 600,000 pesos. ¿Sí? 300 denarios por 200 pesos, 600,000 pesos. Es una exageración, ¿no? Juanito se mandó. Pero entonces eso quiere decir que Marta, Lázaro y María, Marta, María y Lázaro eran riquillos, o sea, gente acomodada. Ahora que vayamos a Israel, vamos a caminar hacia Betania y vamos a ver la casa de Marta, Lázaro y María. Ellos eran gente acomodada, ¿verdad? No se menciona a sus padres, a lo mejor se cuidaban unos a otros, ¿verdad? Eh, María unge los pies de Jesús, pero no con lágrimas de arrepentimiento, ni siquiera con lágrimas, con un perfume carísimo. Aquí, en la escena que acabamos de leer, no es una escena de pecado y de arrepentimiento y de llanto y de perdón, no, es una escena de amor, de intimidad. Imagínense que Jesús había resucitado a Lázaro y ya venía la Pascua de los judíos, entonces Jerusalén era un hervidero de judíos que iban a celebrar la Pascua. Y muchos iban a ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos, y otros tantos iban a ver a Jesús, y otros tantos a ver a Jesús y a Lázaro. Y
todo este barullo, en toda esta multitud, María se sienta a los pies de Jesús. Es una escena de intimidad muy linda, ¿no? Pero no hay reproches de pecado, ni de arrepentimiento, ni de perdón. No es una escena de perdón. Todos somos pecadores, pero esta no es una escena de arrepentimiento y perdón en el que vayan por delante los pecados. No, mucho menos se dice que tuviera siete demonios, María de Betania, ¿no? Mateo y Marcos en este relato también lo ponen poquito antes de la muerte de Jesús, como Juan. Lucas no, Lucas ya lo vimos que lo pone en el capítulo 7, al principio de su evangelio, y lo pone allá en Galilea, en un lugar de Galilea, no dice cuál, pero allá, antes de que él viniera a Jerusalén. En cambio, Mateo, Marcos y Juan ponen este acontecimiento en Jerusalén. Bueno, en Betania, al lado de Jerusalén. Y Mateo y Marcos dicen que aquella mujer, cuyo nombre no dan, unge la cabeza de Jesús. Mateo y Marcos, esta mujer que no dan su nombre, tampoco dice que sea hermana de Marta, ni que sea hermana de Lázaro, no mencionan ellos a Marta y a Lázaro, y tampoco dicen el nombre de la mujer, solamente la nombran, ¿verdad? Es una mujer que unge la cabeza de Jesús, no está llorando, no está sufriendo por sus pecados, sino que unge la cabeza de Jesús. Dice Mateo, dice Marcos que los que estaban ahí se enojaron con Jesús por haberle permitido ese derroche del perfume. Y Jesús defiende a la mujer. Ya vimos que en Juan es Judas Iscariote el que se enoja. En Mateo dice que algunos de los que estaban ahí se enojaron con Jesús. Y Jesús defiende en todo caso a la mujer y dice, no, déjenla que lo guarde para mi sepultura. ¿Verdad? Entonces, María de Betania, esta que unge los pies de Jesús, es la misma que Mateo y Marcos. Es demasiada coincidencia, pocos días antes de morir, en la Pascua, en Betania, unge, sí, dice Juan los pies, Mateo y Marcos dicen la cabeza, alguien se enoja o algunas personas y Jesús la defiende, son demasiadas coincidencias para pensar que se trata de relatos diferentes. Sin duda se trata del mismo relato. Pero entonces el nombre de la mujer y su relación de hermandad con Marta y con Lázaro derivan de Juan. Mateo y Marcos no nos dicen eso, pero podemos pensar que es la misma mujer. Por tanto, esa no es María Magdalena. No es María Magdalena. Yo creo que María de Betania, la hermana de Lázaro y de Marta, era la mejor amiga de Jesús. Y esa es mi, mi idea. Yo creo que la mejor amiga de Jesús es María de Betania, aunque María de Betania no andaba con Jesús todo el tiempo y nunca se habla de ella en la resurrección, de que Jesús se le apareciera, ¿no? ¿No? Se habla en tres ocasiones de María de Betania, en tres ocasiones, sí. Bueno, Mateo, Marcos y Juan la ponen en la unción en Betania, pero en la resurrección de Lázaro aparece María. Y luego en el Evangelio de Lucas también, ¿se acuerdan que va Jesús a casa de Marta y María? No dicen Lázaro, dicen, y Marta servía, María estaba a los pies de Jesús. Y Marta le dice, Señor, no te dice nada que mi hermana esté ahí echadita mientras yo estoy echando las gorditas. Y Jesús defiende. Son las tres únicas ocasiones en que aparece María de Betania, pero para mí es muy significativo que siempre María está a los pies de Jesús, siempre, escuchándolo, como si fuera una pecera de estas de burbuja en la que quedan aislados del mundo ella y Jesús, en un diálogo así muy íntimo, personal. Bueno, pero esa relación de perdón, de María de Betania y de Jesús será otra charla. Ahora vamos con la segunda parte de nuestra conferencia de hoy. ¿Quién sí es María Magdalena? La primera noticia que tenemos de ella está en Lucas 8, 1, 3. Dice así: después recorrió de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, proclamando la buena nueva del reino de Dios. Los 12 estaban con él
junto con algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas. O sea, que en el grupo de los apóstoles y de los discípulos que seguían a Jesús, iban muchas mujeres. No iba nada más Jesús y los 12, no, iban muchas mujeres. Y entre ellas María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ese es todo el dato que tenemos. Ya dije que demonio no quiere decir que fuera una gran pecadora, una prostituta, adúltera y todo junto. No, una mujer probablemente muy enferma, a la que Jesús había curado, y que desde que estaba en Galilea, estamos en el capítulo 8 de Lucas, ya se acuerdan que Mateo, Marcos, Lucas siempre nos presentan a Jesús primero en Galilea, y ya va a Jerusalén cuando lo van a matar, estando en Galilea, pero además dice aquí, andaba de ciudad en ciudad proclamando la buena nueva, y todo esto en Galilea. Ya está. Aquí sí se le menciona, es la primera vez que se le menciona, ¿verdad? Así que en el grupo que seguía a Jesús, de pueblo en pueblo iban mujeres. Esto sí es para gritarse en el 8M en el Zócalo. Sí, esa imagen que tenemos de Jesús seguido por los 12 y las mujeres en casa cuidando a los niños y echando las gorditas, no es cierta. Iban mujeres, iban mujeres durmiendo en descampado, acompañando a Jesús junto con los 12. ¿Y por qué no pensar en las esposas de los 12, sino todas, algunas, ¿verdad? Y ya no se habla de, Lucas nos da esa noticia y ya no vuelve a hablar de estas mujeres ni de María Magdalena, sino hasta cuando crucifican a Jesús. ¿Mm? Es lo que pasa, Mateo, Marcos y Juan no nos presentan a mujeres siguiendo a Jesús en sus prédicas. Y Lucas nada más nos da esta noticia, pero ya no vuelve a hablar de ellas, ¿no? Hasta cuando matan a Jesús, cuando está crucificado, vuelve a mencionar a María Magdalena. Entonces, un poco los culpables de que no nos acordemos de que las mujeres acompañaban a Jesús son los mismos evangelistas. Por eso les decía hace un rato que el gran atrevimiento, la gran avanzada de Jesús, ni siquiera los evangelistas, menos los que siguieron después, lo comprendieron bien. Vean estos textos de Lucas, ¿verdad? Que habla de María Magdalena. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se quedaron mirando a lo lejos estas cosas. Es decir, la crucifixión. Estaban mirando de lejos las mujeres que lo habían seguido de Galilea. Mateo y Marcos también traen esa noticia. Las mujeres que lo habían seguido de Galilea estaban mirando de lejos. Y yo pregunto aquí a propósito, ¿dónde estaban los varones? Patas, ¿pa' qué te quiero? Los varones habían huido. Juan tenía otros datos, el evangelista Juanito tenía otros datos. Dice que junto a la cruz estaban María, la madre de Jesús, María Magdalena y otra María, las 3 Marías. Pero Juan, cuando habla de esto, no recuerda o sea, no dice que lo habían seguido desde que estaba en Galilea. Pero evidentemente, pues sí, porque María, la madre de Jesús, vivía en Galilea, vivía en Nazaret. Y las otras dos, pues, no dice de dónde eran. Seguramente se le pasó a Juanito, ¿verdad? Así que María Magdalena era una discípula que lo seguía desde Galilea y que estuvo junto a la cruz de Jesús. Dice Juan que estaba junto a la cruz. Mateo y Marcos y Lucas dicen que estaba mirando de lejos, junto con las otras que habían venido de Galilea. Más adelante Lucas dice, las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, fíjense la insistencia, lo siguieron, vieron el sepulcro, o sea, cuando lo enterraron, cuando lo metieron al sepulcro, no era un enterramiento, lo metían en una cueva y después cerraban la cueva con una piedra, así se enterraba, no se echaba tierra encima, ¿verdad? Vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Regresaron, prepararon los aromas y perfumes y descansaron el sábado. Sábado es un día de descanso para los judíos.
Y sábado quiere decir precisamente descanso, cesación, término. Se termina el trabajo, ¿verdad? Entonces, ellas, después de que lo bajaron de la cruz, vieron dónde fue sepultado, dijeron, ajá, y regresaron y prepararon los aromas, o sea, los ungüentos para ir a embalsamar el cuerpo de Jesús el domingo, ¿no? Porque el sábado no se podía, porque era día de descanso. Estas mujeres no se dejaron vencer por el miedo, aunque de lejos seguían a Jesús. Vieron la crucifixión, vieron dónde lo sepultaron y prepararon los aromas. Mateo y Marcos también dan esta noticia, porque ahorita leí Lucas. Mateo y Marcos también dan la noticia con algunas pequeñas diferencias. Pero sigamos con Lucas. En el relato del hallazgo del sepulcro vacío, se aparecen dos jóvenes. Esto lo vimos hace 15 días, ¿no? Los relatos del sepulcro vacío. Se aparecen dos jóvenes a las mujeres y les dicen que recuerden las palabras de Jesús. Fíjense el texto. De madrugada, el primer día de la semana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Ya ven, las mujeres que lo seguían de Galilea prepararon los aromas para ir a embalsamarlo. Pero encontraron que la piedra había sido rodada del sepulcro. Al entrar no vieron el cuerpo de Jesús, y mientras estaban sorprendidas por ello, se les presentaron dos hombres con vestidos resplandecientes. Como tenían miedo y habían agachado el rostro a tierra, les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden cómo les habló cuando estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, sea crucificado y resucite al tercer día. Ellas recordaron sus palabras. Al volver del sepulcro anunciaron todo esto a los 11 y a los demás. Quienes decían esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María de Jacobo y las demás. O sea que estamos hablando por lo menos de 5, ¿verdad? Una, María Magdalena; dos, Juana; tres, María de Jacobo, y las demás que son por lo menos 2, o sea que eran por lo menos 5 mujeres. Mateo y Marcos hablan de 3 o de 2 personas, 2 mujeres, como ya lo vimos. Entonces aquellos dos varones les piden que recuerden lo que les dijo. ¿Eh? Dice, recuerden cómo les habló cuando estaba en Galilea. Y ellas recordaron, ah, caray. Si ustedes se acuerdan que son 3 veces que Jesús predice que va a ir a Jerusalén y que lo van a matar, 3 veces. Primer anuncio de la pasión, segundo anuncio de la pasión, tercer anuncio de la pasión. Mateo, Marcos y Lucas tienen esos 3 anuncios. Revisen esas 9 citas de los evangelios y Jesús le dice a sus discípulos, pero nunca se habla de las mujeres. Nunca se dice que estuvieran las mujeres, pero ellas recordaron, o sea, que ellas estaban ahí. Todo ese camino de Jesús en Galilea, ellas estaban ahí y escucharon sus palabras. Ellas recordaron sus palabras. Ahí estaban. Por eso es hasta repetitivo. Lucas dice, lo seguían desde que estaba en Galilea. Vieron cuando lo crucificaron, viendo dónde lo sepultaron y van el domingo a embalsamar el cuerpo y dos jóvenes les dicen que ya no está, que resucitó, que recuerden sus palabras y ellas recordaron, ¿verdad? Después de esos textos, tendríamos que recordar los que se refieren al hallazgo del sepulcro vacío en los otros textos, pero eso ya lo hicimos. Pero les recuerdo que las 5 narraciones que tenemos del sepulcro vacío, está presente María Magdalena en las 5. ¿Sí? En la primera y en la segunda de Marcos, en la de Mateo, en la de Lucas y en la de Juan, siempre está María Magdalena. En el segundo final de Marcos dice que Jesús se apareció primero a María Magdalena, y en el final de Juan dice que Jesús se apareció primero a María Magdalena. En cambio, en Marcos se le aparece a las 2 mujeres que van al sepulcro, en Mateo a las 2 mujeres que van al sepulcro, en Marcos, en Lucas, no se les aparece Jesús a esas 5 mujeres, ¿eh? Ellas van y después se les aparece Jesús a los discípulos. Bueno, quiero concluir esta exposición con el relato de Juan, en el capítulo 20. Dice, María Magdalena estaba fuera del sepulcro.
llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles sentados, vestidos de blanco, uno en la cabecera y otro en los pies, de donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Les responde, porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Mientras decía esto, se volteó y vio a Jesús parado, pero no sabía que era Jesús. Jesús le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice, Señor, el cuidador del huerto, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo lo recogí. Jesús le dice, María. Ella se voltea y le dice en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dice, déjame, pues aún no he subido a mi Padre. Ve con mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su. María Magdalena fue y anunció a los discípulos que Jesús había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. No sé si les quedó la sensación de que esta narración es romántica. Estaba llorando afuera junto al sepulcro. Los dos aquellos ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Y Jesús luego le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella sin reconocerlo, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Y ella le dice, maestro. Entiendo que va y lo abraza porque Jesús le dice, déjame. Y yo creo que es un relato romántico, ¿verdad? Hay un libro en el Antiguo Testamento que habla de dos amantes. Él se pierde en determinado momento y ella lo busca desesperada y pregunta a todo mundo dónde está. Pregunta por él, pero al final lo reencuentra. Todo eso sucede en un huerto. Es el cantar de los cantares. Así es, no se asusten, no se asusten. Vamos a aclarar el asunto. Juan, con este relato, quiso hacernos recordar el cantar de los cantares, que según la interpretación judía y cristiana, no habla del amor sensual de dos adolescentes, no. Según la interpretación judía y cristiana más, digamos, más reconocida en la antigüedad, habla del amor de Dios por su pueblo. Y en Juan 20, 11, 18, ese texto que vamos de leer, María Magdalena es el pueblo de Dios, es la iglesia, es los cristianos, que están perdidos porque no encuentran a Jesús. Y Jesús es el que le hace entender que se trata de él mismo. María lo abraza y Jesús le envía a dar la noticia a los discípulos. Es decir, ella es la encargada por Jesús del anuncio de la resurrección. A ella es a la primera persona a quien Jesús se aparece. María, María fue la palabra mágica. Con ella María lo descubrió. Y es que Jesús debió haberla llamado así muchas veces a lo largo del periodo que estuvieron juntos. Cuando él dice María, ella dice Rabuní, lo reconoce inmediatamente. Es solo una palabra, es un detalle, pero para quien sabe leer esto dice mucho. Nos recuerda o nos hace pensar en tantas ocasiones en la vida cotidiana en que Jesús la llamó así, al grado que ella escuchó y lo reconoció. Bueno, ¿y qué pasó con esta María Magdalena? Pues María Magdalena no es mencionada en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Pablo parece que nunca la conoció. En sus cartas no habla de ella, ni Lucas en los Hechos de los Apóstoles, cuando la historia primitiva de la iglesia nunca se menciona a María Magdalena, ni en el Apocalipsis, ni en las cartas católicas, ¿verdad? Y como les decía hace un momento, la comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana puso en una licuadora a la prostituta, a la adúltera, María de Betania, a la Magdalena, y el resultado es una mezcolanza que no responde a nada y que queda muy manchada, porque ahí hay prostitución y hay enfermedad y hay adulterio, sí, pero María Magdalena no era nada de eso. Bueno, era diferente, ¿no?
Si ustedes recorren la literatura, tantas novelas en las que se habla de Jesús y María Magdalena, me recuerdo ahora esta de Dan Brown, pues sí, de que María Magdalena tuvo el hijo de Jesús, o el cine, esta, The Last Temptation of Christ, la última tentación de Cristo, que Jesús se casa con Mary Magdalene. Es su tentación, ¿verdad? Bajarse de la cruz y casarse con Magdalena. Pero en teatro, en música, en pintura. Sí, yo me canso de ver pinturas en las guías que hago de la Magdalena llorando a los pies de Jesús arrepentida de sus pecados. Pues el cuate que hizo esa pintura no sabía nada de Biblia. Nada, nada, nada. No leyó con atención. Esa no es María Magdalena. ¿En qué momento está María Magdalena llorando de pecador a los pies de Jesús? O sea, y una vez leí una Biblia latinoamericana, ¿no? Esa tiene más de 100 ediciones. En una edición decía, cuando María unge a Jesús en Betania, dice, María Magdalena llora ante los pies de Jesús. No, ni los expertos lo saben. No tienen cuidado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente se aventó todo en un solo vaso, se puso todo en una misma persona y se nos perdió, se nos desdibujó María Magdalena. No sabemos exactamente quién era, qué hacía, ¿verdad? La tradición de posbíblica dice que se fue a Ansia y que lloró y que fue sus pecados, los lloró como ermitaña toda la vida. No, pues no, no leyeron con atención, no leyeron con atención. Oh, díganme si estoy inventando, ¿no? Ahí están los textos, y esos son todos los textos que hablan de Mary Magdalene. No, soy profesor de Biblia desde hace 40 años. Lo más normal es entender, es ver que la gente que dice que lee la Biblia no la lee. O sea, sí la lee, pero no la lee. ¿Cuántas veces hice el experimento? Léelo. Ahora dime quién es. Ah, pues María. A ver, dice, vuelve a leer. Dice el nombre. Ah, pues no. Bueno, y ahora reflexiones. Dos sobre Jesús, dos reflexiones sobre Jesús, aunque es María Magdalena el centro, pero dos reflexiones sobre Jesús que no quiero dejar de pasar por alto. Jesús, con Jesús iban mujeres. ¿Por qué no pensar en las esposas de los discípulos? Yo creo que cambia toda la imagen de Jesús que nos hacemos desde niños si ponemos cuadros, pinturas, marcos en los que están ellos y ellas con Jesús, no nada más ellos. Otra reflexión que se me ocurre a partir de estos textos es que Jesús era una persona que expresaba sus sentimientos y sus afectos con libertad. Jesús se tomaba la libertad de expresar su cariño a mujeres y a hombres, ¿eh? El discípulo amado, por ejemplo. María Magdalena, ahora ya vamos con ella, era una gran amiga de Jesús. Esta es mi conclusión a partir de estos textos. Que fuera su amante no está firmado en ningún texto. Yo creo que no se puede colegir. O sea, sacar de los textos que tenemos en los evangelios y decir María Magdalena y Jesús eran amantes, se me hace un abuso. Se me hace un abuso. No, los textos no lo dicen, ¿verdad? Leyendo los textos no encuentro eso, ni nada que me indique eso. La narración juánica del sepulcro vacío es muy romántica, sí, pero es simbólica, es simbólica. María está llorando, se le perdió el amado, finalmente lo encuentra y lo abraza, sí, pero eso es muy simbólico, es Dios con su iglesia. ¿Ven? Pero también nos revela algo de la vida real de María Magdalena y de Jesús, es decir, ¿por qué Jesús escogió a María para ser ella la primera testigo de la resurrección, la primera, y ser la encargada de llevar el mensaje a los demás? San Ireneo, la llamó apóstol de los apóstoles. O sea, apóstol quiere decir enviado, literalmente.
el apóstol de los apóstoles. O sea, ella fue enviada a los apóstoles con la noticia de la resurrección de Jesús. Hay un evangelio apócrifo que se llama Evangelio de María Magdalena, es del siglo II después de Cristo. Dice que María Magdalena era la discípula predilecta de Jesús por sobre los varones y aventajaba a todos en los apóstoles en el conocimiento y en la comprensión, en la intuición de lo que era Jesús. Y cuando Jesús murió, hubo una discusión entre los apóstoles. Y Pedro dijo, es que yo no puedo aceptar que una mujer nos enseñe. Y los demás apóstoles dicen, no, Periquito, no, Pedro, Jesús la escogió. ¿Quiénes somos nosotros para estar encima de Jesús? Mari, explícanos, háblanos. Bueno, es un evangelio apócrifo. Dice, no. Ustedes ponen en Google Evangelio de María Magdalena y les aparece ahí en español. Es un evangelio muy cortito, es muy bello, es gnóstico, pero bueno, revela algo de la trascendencia que pudo haber tenido María Magdalena después. Pero, ya les digo, la comunidad cristiana echó en una licuadora todas las mujeres del Nuevo Testamento y salió un melange que no corresponde a ninguna. Es injusto con todas. Pero María Magdalena es una gran figura que debería ser rescatada, ¿no? Y esta es mi colaboración, ¿verdad? Rescatarla. Esta es María Magdalena. No, no lo que desgraciadamente está en la mayoría de las obras de arte y en la imaginación de tantos y tantos predicadores que he escuchado, a los pies de Jesús llorando como una Magdalena. No, no has leído, amigo, no has leído mejor, ¿no? Por eso esta conferencia queda grabada para que sepan tantos predicadores. ¿Qué decías, María Magdalena? ¿Qué les parece? Hola, ya acabé. Se vale estar tomándose el cafecito y la cena y compartir sus ideas, sus impresiones. ¿Sí, Pati? Me parece que María Magdalena es un personaje súper interesante. La verdad es que para mí fue novedad esta interpretación del Rabboni, ¿no? Desde una relectura del Antiguo Testamento, porque justamente yo había estudiado ese tema, pero desde la perspectiva de Jean-Luc Nancy, con el No me toques, ¿no? Ah, Desde no dice eso, ¿eh? Entonces, a mí me había parecido muy interesante esa propuesta, ¿no? Donde ese no me toques más bien era la presentación de un Jesús que no solo se dejaba tocar, sino que en esa expresión era el no me detengas, María Magdalena, tienes que vivir esto, ¿no? Tienes que atreverte a dar este otro paso, ¿no? Me había gustado mucho. Claro que ahora esta relectura Cantar de los cantares. desde el Cantar de los Cantares, pues abre otra perspectiva, ¿no? Y hace aún más enigmático para mí a María Magdalena. Creo que pobrecita ha sido severamente castigada Sí. por la iglesia, ¿no? Y quizá incluso relegada si nos tomamos en serio que fue a ella la primera, ¿no? O sea, ella es la gran apóstol. Sí. Con ella inicia propiamente todo Bueno, este eso camino. dicen los cuatro evangelios. Sí, 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 solo que la hemos relegado tanto, ¿no? Este, no sé, estoy muy emocionada con esta nueva perspectiva y a seguir admirando a María Magdalena. Ya, bravo. Ya con eso la hicimos, ¿eh? Quiero decir una cosa. Me muhaptu. Eso es en griego. Me muhaptu. No me toques. Pero Jesús no dice me muhaptu. Eso es un participio, eso es un imperativo auristo y se traduciría no me toques. Pero Jesús dice no me estés tocando. Es un participio presente. Y si no me estés tocando, quiere decir que lo está tocando.
Por eso la traducción correcta es déjame, porque entonces se entiende que lo está abrazando y Jesús le dice, ya déjame, ¿no? En cambio, Memuhaptu es este imperativo auristo y ahí sí querría decir, no me toques. Ah, es que ahí viene todo el puritanismo. No, ¿cómo iba a tocar a Jesús una mujer? Pues no dice eso el griego dice, no me estés tocando. Mira, y lo estudiamos con las clases de griego eso, Pati. Bueno, gracias. ¿Alguna otra idea, comentario, impresión, pregunta? Yo creo que es muy interesante hacer ese análisis minucioso porque siempre lo hemos leído sin importar quién es la mujer. Le lava los pies, es pecadora, es adúltera, y las encerramos en la misma, porque lo leemos sin análisis y sobre todo como ahorita lo hiciste, ¿no? Ir viendo los detalles y como que no, nosotros mismos, pero digo ahorita por ser mujeres, no hemos como, bueno, hablo por mí, no, no, no haber como diferenciado, ¿no? A ver quién es, por ejemplo, esto de los lugares que menciona, pues muy importante, ¿no? Y uno, bueno, yo tenía la imagen de una mujer ungiendo a Jesús en los pies con perfume y tan, de dónde era, quién era. O sea, eran detalles no considerados, ¿no? Y entonces, pues si se llamaba María Magdalena o no, era lo mismo. Era igual. Entonces esto pues nos aclara y nos hace, una, ser cuidados, bueno, yo ser cuidadosa, ¿no? Ver quién es, de dónde, o sea, no, no desaprovechar ninguna palabra de la Biblia, ¿no? La leemos de corrido y desaprovechamos toda la información que nos da. Y bueno, pues hay que tenerla presente, ¿no? Gracias, maestro. Nada, Pati. ¿Tere? Bueno, yo aquí también veo un aspecto muy profundo sobre el amor de Jesús hacia las mujeres. En todos los casos de cualquiera de las Marías, fue un encuentro, hablando de mujeres, ¿verdad? Fue un encuentro muy personal y a cada una las amó por lo que eran. A cada una les perdonó, las aceptó como eran, y eso nos hace ver que a cada una de nosotros, o sea, porque todo va en consecuencia hacia el presente, nos ama, nos cuida, nos acepta y nos impulsa a seguir adelante para ser como somos, nos respeta, pero también para seguirle, amarle y también como María Magdalena, ser evangelizadoras también desde el lugar donde estamos. Entonces, tomando en cuenta que ella fue una evangelizadora, pues desde el lugar donde estamos, ya sea en nuestro hogar, ya sea en el trabajo, siempre dar testimonio y llevar ese amor de Jesús a los demás. Entonces, yo creo que aquí es muy importante ahorita el ver cómo la mujer tiene un papel tan importante, pues desde que Dios escogió a una mujer por madre, ¿no? Entonces, aquí a cada una de las mujeres que tú fuiste mencionando en la plática, a cada una se me hace tan especial el amor que Jesús les tuvo y que
por consecuencia nos tiene a cada una de nosotras y bueno, a los hombres por supuesto, pero en este caso como es plática de mujeres, sobre una mujer, pues a todas las mujeres. Entonces eso como que es, es un tesoro que tenemos que tener en el corazón y nos impulsa a seguir a Jesús y seguir adelante en nuestra misión de madres, de educadoras, en la profesión que estemos. Abuelitas, Abuelitas, así es. Gracias, Javier. al contrario, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Joana, Bueno, nunca había pensado lo fascinante que era, sobre todo en la época de Jesús, que la mujer era como que menos que el hombre, ¿no? Creo que era así, catalogada menos que el hombre o como incluso menores de edad, que haya sido una mujer la primera que lo haya encontrado resucitado. Algo tiene que haber pasado, ya esto es especulación mía, ella tiene que haber tenido tanta importancia dentro del grupo que no les quedó más remedio que ponerla como que la primera que lo había visto resucitado. Algo ella tiene que haber sido muy importante como para que no les quedara más remedio. A una mujer cuyo testimonio, cuya palabra no era válida, y ya por ser mujer era menos que el hombre, y en ¿no? Una sociedad tan patriarcal y llena con solamente hombres apóstoles. Eso nunca me había dado cuenta hasta ahorita, escuchándolo hoy, y es fascinante. Porque es lo que usted dijo desde un principio, eso fue lo más novedoso de Jesús. Y fue tan novedoso, tiene que haber sido tan novedoso que le dieron esa importancia a ella. Y lo otro que me quedé pensando, pero qué belleza, es imaginar no solo a puros hombres yendo de pueblo en pueblo, itinerantes, sino con familias, con sus esposas. Wow, nunca lo había pensado y eso también es bellísimo, porque pues eso, familia, y desde la Trinidad, Dios no quiere que estemos solos, pues tampoco quería que dejaran a las mujeres solas en su casa, los apóstoles y los discípulos, sino que fueran familia. Eso también nos va a impresionar. Bellísimo. Esas son mis dos reflexiones. gracias. Porque me haces pensar muchas cosas que yo he pensado. Sí, es que era un escándalo, Jesús. Era un escándalo. Eso de que iban mujeres en el campo, viajando de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Se prestaba a todo tipo de interpretaciones negativas, pero no, muy lindo. Muchas gracias, Joana. Bueno, eh, si no dicen algo es porque no quieren, tampoco es manda. Eh, la próxima, nos vemos en 15 días, ya sacaremos el tema. Si les interesa algún tema, Pati Maroto me recomendó uno. Pero si les interesa algún tema que tratemos así, yo me meto a estudiar y ya saben que lengua no me falta. No, me he dedicado al estudio de la Biblia 40 años y la conozco, la conozco. Entonces puedo armar un tema, con mucho gusto lo haría, ¿eh? Pues es mi colaboración a la comunidad. Motorola Moto. Sí, buenas noches. Hola. Buenas noches. Me llamo, bueno, presento, la vez pasada ya lo estoy yo viendo acerca de la resurrección de Jesús y ahorita con este tema. Me llamo yo, Carlos Alfaro. Ajá. Bueno, sí es algo muy para pensarse en cuestión el por qué específicamente María Magdalena, ¿no? Eh, el por qué ya no se habla más de ella si tuvo algo muy, ¿cómo decirle? Fue una persona clave como para anunciar la resurrección de Jesús, ¿no? A veces en mis ideas locas es, por decir yo, hablando con otras personas que también saben algo de Biblia y esto, yo les preguntaba, ¿no? O sea, y bueno, y si fue la pareja de Jesús, pues, ¿qué tiene de malo, no? Yo creo que ahí hay que ver más que nada el, el mensaje que nos dan,
porque a veces vemos más al mensajero que al mensaje. Entonces ahí yo creo que, pues cuando alguien reconoce que alguien le habla y como decía usted hace rato, ¿no? Un amor puro, eso como tipo de novela, pues creo que va más allá de que nada más era su maestro, sino yo siento, yo creo que le tenía un amor muy especial a Jesús. Y como decía hace rato, ¿no? En el Evangelio apócrifo, ¿no? De cómo los hombres van a decir, ¿cómo voy a dejar que una mujer me enseñe, me guíe? Porque imagínense si hubiera sido que los evangelios o Nuevo Testamento se hubiera escrito por mujeres, yo creo que en vez de ver un hombre como papa, yo creo que habría una mujer como papa, ¿no? O tuviera otro nombramiento. Pero yo creo que aquí está María Magdalena yo, para mi forma de pensar y ver, nos, bueno, a mí me imprimió como que un amor muy puro hacia su maestro, que le enseñó realmente cómo era esa salvación y cómo era ser amada por una persona, ¿no? Y que más que nada, yo imagino que le enseñó que era sentirse amado por Dios, que en aquel tiempo, como dije a usted, ¿no? La mujer era como que algo relegada y aparte, siendo pues que pecadora o X cosa, pues ya sabemos que el pueblo judío, ¿no? Decía que, pues, que todo aquel que nacía mal o que tuviera una enfermedad es porque pues Dios no lo quería o X cosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí siento que sí, María Magdalena tuvo una gran parte y más que nada, como dice hace rato, ¿no? Al ir a avisarle a los demás sobre la resurrección de Jesús, que dichosa ella, sí, como lo cuentan los evangelios, que lo vio. Ajá. Eso era bueno, lo que yo quería decir. Gracias, gracias. Mm. Joana, Bueno, no, yo era solamente, cuando comentó lo de los temas, yo tenía en mente uno de los milagros de Jesús, pero si se pudiera y la gente no se pone muy nerviosa, como que desde el punto de vista histórico, o sea, realmente caminó sobre las aguas, realmente el leproso quedó sin lepra, o sea, como que así, si se pudiera. Ya sé, ya sé. bueno, a lo mejor algo se puede hacer. Este, ahí es muy importante ser muy serio con la Biblia, con los textos, porque yo tengo la impresión de que ese tema en especial se enfoca desde sí o no de antes. Sí, yo no creo en los milagros y los voy a interpretar como cosas parabólicas, simbólicas, o yo sí creo y entonces ya tomamos la postura de nantes, de nantes de leer los textos. Por eso a lo mejor vale la pena eh, enfocarnos en un par de milagros, comparándolos, porque en ningún caso, las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando se trata del mismo milagro, coinciden. En ningún caso coinciden. Y a veces se puede rastrear quién copió a quién y quién corrigió a quién y por qué lo corrigió, por qué le cambió lo que le cambió. Sí, lo puede uno suponer porque así son los textos, ahí están escritos. Por ejemplo, Jesús se voltea y dice, ¿quién me tocó? En el texto que acabamos de leer de Marcos. O sea, Jesús curó a una persona sin saber, es más, sin querer. Sintió que salía de él una fuerza curativa y se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y la mujer que lo había tocado sintió que en cuanto lo tocó estaba curada. Y Mateo dice que ella lo tocó y Jesús se volteó y le dice, ¿quién me tocó? Y entonces la mujer le dice, yo te toqué porque yo pensé que me iba a curar. Y le dice Jesús, no, no, ya estás curada. Y en ese momento quedó curada. ¿Eh?
Entonces ahí se percibe que a Mateo no le gustó que Jesús curara sin saber a quién había curado. Es más, casi sin quererlo, porque Jesús sintió una fuerza curativa, la mujer quedó curada, y entonces Jesús se volteó para saber a quién había curado. Y eso no le gustó a Mateo. Y entonces dice que no. Refresco, ¿no? Dice, no, él se volteó, ya que la descubrió y todo, le dijo, estás curada. Entonces, uno tiene derecho a preguntarse, entonces, ¿cómo fue realmente? ¿Por qué son diferentes los relatos? Porque ahí está, que son diferentes. Pero ya les digo, en todos los casos, en todos los milagros, las narraciones tienen algunas diferencias. Entonces, uno puede sospechar que todos los relatos de milagro son confesiones de fe. Bueno, nos vemos en 15 días, ya por ahí en 8 días más o menos les propongo un temita, pero ya saben, con todo gusto y cariño ustedes me dicen si algo les interesa y lo empiezo a trabajar. Que les vaya muy bien. Gracias, maestro. Buenas noches. Bye. Hasta luego a todos. Buenas Bye. noches. Gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego, buenas noches.